Mira, en nuestra vida hay muchas situaciones que pueden zarandear nuestra barca, ¿sí? O que pueden hacer temblar nuestros cimientos. Nos pasa en la vida, nos pasa en la familia, pasa en el mundo y pasa en la Iglesia. Y normalmente cuando vemos que hay situaciones que zarandean nuestra barca, lo más normal es que nos asustemos, que no las queramos ni ver, que deseemos que no estén, que no existan, que no pasen. Nos pasa en nuestra vida, nos pasa en la familia y nos pasa también en la Iglesia. Pero el Señor lo que nos anima y lo que nos dice hoy, ¿no?, para centrar nuestra mirada es a que tranquilos si hay situaciones que zarandean nuestra barca o que hacen temblar nuestros cimientos, que lo importante es que no nos separemos de Él. Como dice la oración, creo que es de San Ignacio de Loyola, ¿no?, la oración del alma de Cristo, al final, ¿no?, no permitas que me aparte de ti, no permitas que me aparte de ti. San Pablo dirá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Nada nos separará, ni nadie nos separarán del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y es que Jesús nos ha dicho esto: permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, para que deis fruto, porque sin mí no podéis hacer nada, porque el sarmiento que no está unido a la vid se seca. Eso es lo único que tiene que preocuparnos. Jesús lo dice, nos lo dice San Mateo en su Evangelio: buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? Que Dios reine en tu vida, que Dios sea tu rey, que Dios sea el primero en todo, que sea tu criterio, y lo demás se ordena en torno a Él. Por fuertes que sean las dificultades, por fuertes que sean las embestidas del mar que zarandea la barca, o por fuerte que sea el terremoto que hace temblar tus cimientos, si tú estás cogido al Señor, no hay nada que temer. Dice el Salmo, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla, porque soy muy chulo, no. Porque sé que la fortaleza del Señor, que el amor del Señor, que el poder del Señor están conmigo y que Él es el que conduce mi vida y me sostiene. Y que incluso aunque a la mirada humana y a la lógica humana parezca que todo se vaya a derrumbar, mi casa está construida sobre la roca de Cristo. Estoy enganchado como el sarmiento a la vid para poder tener vida, para poder dar fruto. Y sé que si cogido a Él experimento la prueba, pues es que el Señor me está podando, para que dé más fruto. Y no tengo miedo a esa prueba y no tengo miedo a esa situación, a esa dificultad, porque sé que incluso en medio de la crisis más grande o más gorda, el Señor está actuando para bien de los que lo aman. Por tanto, cuando vienen las pruebas o cuando viene el miedo, lo único que tengo que pararme a pensar y a mirar, o por lo menos lo principal y primero es: ¿estoy cogido al Señor? ¿Estoy unido a Cristo? ¿Estoy viviendo en la oración? ¿Estoy enganchado en su palabra que me limpia y me quita las cataratas de los ojos? ¿Estoy permaneciendo en Él? Sí. Pues como dice Santa Teresa de Jesús, ¿no?, el poema: venga lo que venga, nada te espante. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y tu corazón descansa. Pero si la respuesta es no, pues entonces, tengo que volver al Señor, tengo que acogerme. Señor, no permitas que me separe de ti, estoy en pecado mortal, voy a confesarme. He cometido algún pecadillo de monja, pues le pido perdón al Señor, vuelvo a la Eucaristía, vuelvo a la oración de cada día, abro la Escritura, cojo los salmos, el rosario, la liturgia de las horas, los sacramentales, el ayuno si hace falta, la limosna, todas las armas que son para todo el año, no solo para la Cuaresma, son para todas las Cuaresmas que vivimos durante el año, para todos los momentos de tentación, de dificultad especialmente. Y me cojo a Él como el sarmiento que está unido a la vid, porque realmente, si no estamos unidos a la vid, no podemos hacer nada. Y esto que vivimos a nivel personal, pues es importante que lo apliquemos también a nuestra familia. Oye, veo que mi familia está en crisis, veo que estamos haciendo aguas con el matrimonio o con los hijos o en esta situación o en esta otra.
¿En qué se está aposentando nuestra familia? ¿Dónde está el centro de nuestras relaciones? ¿No? Y volvemos ahí, volver al Señor constantemente, volver la mirada a Él, ser injertados en el tronco, para recibir la savia de Cristo, que es el Espíritu Santo, que lo recibimos en la oración, en la palabra y en los sacramentos. Y el Señor va actuando. Sí, a veces es sota, caballo y rey, a veces no nos hace falta, ¿no? Muchas veces pensamos combatir el combate de la fe y tener grandes ideas y qué tengo que hacer volver al Señor con los medios que Él me ha dado y sencillamente en la perseverancia, permaneced en mí. El Señor va calmando las aguas, el Señor va poniendo cada cosa en su lugar, el Señor va ordenando. A veces vamos como locos buscando soluciones inmediatas. Deja al Señor entrar. Y Él, poco a poco, si necesitas confesarte todas las semanas, busca un cura que te confiese todas las semanas, pero poco a poco, el Señor va calmando las aguas, va dándote la fortaleza, y va poniendo cada cosa en su lugar, y va fortaleciendo tu confianza. Y esto que necesitamos aplicar en nuestra vida y vivirlo, decía el Salmo, necesitamos aplicarlo también y vivirlo en la mirada que tenemos sobre la Iglesia. Y la Iglesia necesita recordarlo siempre. Decía el Salmo, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Jerusalén para nosotros es imagen de la obra de Dios que es la Iglesia, el lugar de encuentro con el Señor, el lugar donde habita Dios. La Iglesia no fundamentalmente como un edificio, sino la Iglesia como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, con todos sus ministerios, con su jerarquía, con su orden, con la fuerza del Espíritu Santo, con todos sus miembros, como nos enseña también San Pablo. Y esta Iglesia a veces también se tambalea. Y esta Iglesia también recibe las embestidas del mundo, de la carne y del demonio, y recibe los golpes. Y nosotros cuando vemos contradicciones en la Iglesia, cuando vemos conflictos, cuando vemos diferencias de opinión, cuando vemos tendencias políticas coladas por la Iglesia también, muchas veces nos asustamos, ¿no? Y decimos, ¿a qué me atengo, no? Y parece, ¿no?, que estemos en el peor momento de la Iglesia, ¿no? Hay gente que tiene esta tendencia un poco, no sé si pesimista, pero que se ha repetido en muchos momentos de la historia, ¿no? Parece, qué mal está todo, ¿no? Qué mal, qué crisis, que no sé qué, que no sé cuántos, progresistas, son conservadores, son no sé qué, son... Evangelizando todavía sin cerrar el canon de la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, aparece este conflicto dentro de la Iglesia. Un conflicto muy importante en aquel momento. Oye, los que se hacen cristianos primero tienen que hacerse judíos y herederos de la promesa de Abraham mediante el rito de la circuncisión, ¿o no? Y unos que venían de una tradición legal muy fuerte dentro del judaísmo dicen, por supuesto. Y Pablo y Bernabé, que están evangelizando en las trincheras, por decirlo de alguna manera, que están ahí anunciando el Evangelio, viendo cómo ha bajado el Espíritu Santo sobre los gentiles, viendo cómo están contando las maravillas del Señor y se están convirtiendo, cómo están naciendo las comunidades que han sido apedreados por anunciar el Evangelio, que han sido expulsados de las ciudades, que han pasado, como dice San Pablo, noches sin dormir, días sin comer, peligros entre los judíos, peligros entre los gentiles, peligros en los caminos, peligros en la ciudad. Dicen, no, el Señor está derramando su Espíritu Santo a todos. ¿Cómo que tienen que hacerse judíos cargar con toda la losa de la ley? ¿Y qué hace la Iglesia en este momento? ¿Qué podría haber hecho? Dividirse. Hacer dos sectas, uno los que creen esto y otros. ¿Pero qué hace la Iglesia? Se reúne. Es convocada en Jerusalén. Es el primer concilio de la Iglesia. Los apóstoles y los presbíteros se unen en Jerusalén, rezan juntos, dicen lo que piensan y luego, terminaba la lectura de hoy, mañana seguirá, como los dibujos animados aquí, ¿no? Continuará. Entonces, para que volvamos mañana. Para que cojas la Biblia y te lo leas. Nos hemos quedado en Hechos 15:6. Puedes seguir a partir de ahí. Dice, los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Esto la Iglesia lo ha hecho muchísimas veces a lo largo de la historia, sobre todo en los cambios de época, sobre todo en los momentos donde todo alrededor se ha tambaleado, donde han aparecido nuevas necesidades, nuevas experiencias, nuevas situaciones. Claro, se reúnen los apóstoles y dicen, ¿qué dijo Jesús al respecto?
Empiezan a recordar las palabras de Jesús y dicen, no dijo nada. Él estaba circuncidado, podrían decir unos. Sus padres lo circuncidaron cuando era pequeño. Por lo tanto, todos tienen que circuncidarse. Entonces dicen, sí, pero este dijo que llegarán días en que vendrán de oriente y occidente y se sentarán y se os quitará a vosotros el reino y se dará a otros. Y entonces, a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios, van viendo la voluntad de Dios y entonces toman una decisión que escucharemos mañana. Y que os lo adelanto, no hace falta que se circunciden, pero que no se olviden de los pobres de Jerusalén y que se abstengan de tomar alimentos sacrificados a los ídolos. Y sobre eso, la Iglesia ya no vuelve a reunirse a discutir. Cuando es declarado solemnemente, porque con la asistencia del Espíritu Santo se ha llegado a una conclusión y se ha establecido para toda la Iglesia sigue avanzando. Esto es lo que llamamos la tradición, en mayúsculas. No las tradiciones de los pueblos o las tradiciones de mi familia. La tradición de la Iglesia en mayúsculas es esto, que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios, ha ido discerniendo lo que Dios quiere para cada momento y en cada realidad, y ha ido discerniendo la verdad de la fe y expresándola en su lenguaje. Algunos cristianos dicen, no queremos la tradición de la Iglesia, no queremos los dogmas, no queremos nada de lo que hayan dicho los cristianos, nosotros vamos directamente a la Biblia. Y entonces le dices, pero es que los que dijeron esto forma parte de la Biblia y esto no, también fueron hombres asistidos por el Espíritu Santo en un concilio y dijeron, estos son los libros de la Biblia y estos no son. Estos son escritos que se han hecho pero que no son palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que desde la Revolución Francesa en adelante y en nuestros tiempos tenemos un complejo que se llama el adanismo. No sé si lo habéis oído alguna vez. ¿Qué es el adanismo? El pensar que soy el primero que he llegado. El pensar que he descubierto yo las Américas. O el pensar que he inventado yo la rueda. El pensar que a nadie se le había ocurrido antes esto. Esto no es lo propio de un cristiano católico. Lo propio de un cristiano católico es reconocer que Dios ha conducido a la Iglesia a lo largo de 2000 años y ha ido asentando la fe en bases sólidas sobre el magisterio de la Iglesia expresado por sus pastores, sobre los dogmas, sobre la tradición a la luz de la palabra de Dios para poder interpretarla adecuadamente. Y esto nos da una tranquilidad del corazón muy grande. Por eso, y eso nos hace distinguir, cuando alguien viene a decirte no sé qué, no sé cuántos, puede decir, ¿qué ha dicho la Iglesia en su tradición respecto de esta palabra, respecto de este Evangelio, respecto de este pasaje del Antiguo Testamento, respecto de este sacramento, respecto del matrimonio, respecto del dinero, respecto de la sexualidad, respecto de todo? Jesús no ha hablado de este tema, pero ¿cómo ha entendido la Iglesia con el Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, esto y cómo ha respondido? Y entonces no hace falta que entren disquisiciones filosóficas, ni políticas, ni ideológicas, sino que acoja la verdad y descanse en la tradición de la Iglesia y en la palabra de Dios, sabiendo que es el Señor el que me conduce. Y esa es la manera de permanecer arraigado y edificado en Cristo, firme en la fe. Y esa es la manera de no separarme a la vid. Porque si yo soy Adán y he llegado yo el primero y entonces leo yo la Biblia de cero y entonces yo es que he descubierto, como hizo Lutero, como hizo Calvino y como hicieron tantísimos otros después, pues entonces tenemos un peligro muy grande y es el de desconectarnos de la vida. Es el de independizarnos. ¿Por qué? Normalmente por una cosa, por soberbia. La gente que intenta cambiar la doctrina de la Iglesia, hay un pecado en el fondo, no estoy pensando en nadie en concreto, por eso, pero hay un pecado de soberbia, de pensar yo sé más que la Iglesia en 2000 años. Ahora que somos tan modernos y tan listos, tenemos más luz que antes, ¿no? Esa sensación de que todo lo nuevo es mejor, ¿no? Es un pecado en el fondo, ¿no? Eso, de soberbia, de creerte más que Dios, más que los santos padres, más que todos los papas de la historia, más que todo el magisterio, ¿no? El que es humilde, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo que tenía muchas luchas con algunas cosas de la Iglesia y que un día en una conversación me decía, ¿sabes, Pablo, he descansado en todo esto? Porque cuando me viene mentalmente un rollo de estos en la cabeza pienso, ¿y no sabrá la Iglesia con 2000 años más que yo? Y descanso. Y ya descanso.
Y aunque yo no acabo de entenderlo, sé que a su tiempo el Señor me lo iluminará. Fíjate del Señor y verás cómo el Señor poco a poco, hasta las cosas que no entiendes de la Iglesia, de su enseñanza, en cualquier materia de fe o de moral, si vives fiel a ella, hay un momento que lo entiendes y dices, si todo tenía sentido, y yo pegarme cabotadas contra la pared. Vamos a seguir esta Eucaristía, vamos a pedirle al Señor este don de la humildad para permanecer en Cristo, para permanecer en su palabra y para no tener miedo cuando aparecen las dificultades, las contradicciones, los enfrentamientos, volver a Cristo. Y Cristo nos da su Espíritu y no deja que nos perdamos, no lo va a dejar, porque Él no quiere que nos perdamos, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.